Mi nombre es Juan Ramón Rodríguez González. Yo soy director de la institución que se denomina Internacional Tercera Llamada ACE. Me da mucho gusto que vengan, que se acerquen y esta es su casa y en lo que nosotros podamos servir sin ningún problema. Muchas gracias. Pues empezamos con la entrevista. ¿Cómo se interesó en el mundo de la música? Desde pequeño yo tuve oportunidad de tener acceso a lo que en México se llamaba hace años el teatro de revista. Les explico. El teatro de revista en México eran dos, el Teatro Blanquita y el Teatro Lírico, ustedes debieron haberlos escuchado. Yo vivía al lado del Teatro Lírico y la dueña del edificio donde yo vivía también era dueña del Teatro Blanquita. Entonces, desde pequeño, por ahí de los 7, 8 años, tenía yo acceso al teatro. Nadie me decía, tú no puedes pasar, tú quédate afuera. Nadie me podía prohibir el paso porque, pues, además de ser vecino, era yo gente conocida de la dueña. Bueno, a partir de ese momento a mí me tocó escuchar, primero, sin métodos electrónicos, a los mejores cantantes que había en México. A la gente que realmente cantaba. Si cantaban, se notaba, y si no cantaban, pues también se notaba. Entonces ese fue el inicio, así fue como me empezó a interesar la música, ¿sí? Desde esa edad. ¿Existe algún instrumento que más le llame la atención? Sí, me gustan muchos, pero en especial la guitarra. ¿La sabe tocar? Sí. Buenas tardes, yo soy Jonathan Romero Villa, de la escuela CC3. Bienvenido, Jonathan. Gracias, me gustaría saber qué género musical le gusta más. Bueno, yo creo que es importante que cada persona ame la música de su pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Es la raíz y la esencia de todo lo que somos como humanos del lugar donde nacemos. Primeramente eso, conocer la música de tu país y ya después, bueno, tener acceso a la música del mundo en general. A mí me gusta mucho la música ranchera, me gusta mucho la música de mariachi, aunque obvio también me gusta la música clásica, me gusta la balada pop, me gusta todo, pero culturalmente aprecio mucho lo que me pertenece como individuo y la música de mariachi me gusta mucho. Y pues también me gustaría saber cuál es su inspiración al momento de escribir una canción. Los sentimientos de las personas. Les explico. Cuando un individuo siente amor por alguien, brota en él una inspiración que a muchos les da la oportunidad de escribir la letra de una canción, a otros un poema, a otros hacerle una pintura. Esto quiere decir que el ser humano tiene la capacidad de convertir sus emociones en arte. Y fíjense qué curioso, lo que yo pueda sentir por una chica que amo, por una mujer, mi esposa, yo lo puedo plasmar en algo que pudiera ser entendible por todos ustedes. La música tiene esa virtud de servirnos como un instrumento para comunicar las emociones que aprendemos en la vida de los demás. Por eso es lo que me llama la atención, y además no es tanto la inspiración como tal, sino las mismas vivencias que la vida expone a que cada uno de nosotros tenga que conocer. Te explico. La alegría, la tristeza, el amor, el desamor, las lágrimas, todo eso forma parte de la gama de emociones que el ser humano va a descubrir a lo largo de su vida. Entonces, a mí me encanta usar la música como un medio para expresar las emociones que he ido conociendo en la vida. Gracias. ¿Cómo ves? Pues sí, es interesante y es realmente lo que dice. Sinceramente, hay ocasiones en la que escuchas una canción y sientes que es realmente lo que te pasó a ti. Sí, y más cuando hay alguna vivencia que puede ser muy común, ¿no? ¿Han tenido novios y novias, ¿no? ¿Y qué se siente cuando le dan uno al corazón? Se siente mucha tristeza, mucha melancolía. Y hay personas que tienen la capacidad de escribir toda esa emoción en unas letras y formar una canción, ¿no?
y ok, se puede interpretar, pero hay quienes lo tienen para convertirlo en música desde el inicio. Entonces existe esa gama de posibilidades. Y les decía, hay quienes pueden pintar un cuadro o hacer un poema, pero la música tiene esa virtud. Ahora, hay otra cosa. La música estimula una parte del cerebro que se llama tálamo. El tálamo tiene la capacidad de comunicar los dos hemisferios. En uno tenemos la razón y en otro la emoción. Entonces, la música nos permite comunicar a través del tálamo la emoción y darle un sentimiento de razón, y la razón dándole un sentimiento de emoción. Y eso es muy padre, ¿no? ¿No les ha pasado cuando se pelean con los novios o novias? Dale. Sí, ya, ¿qué más? Sí, está bien. Bueno, yo le quería preguntar que además de la música, ¿tiene otra forma de expresar lo que siente? Sí, las palabras. Las palabras. El ser humano necesita comunicarse. Para que él te pueda entender, tú debes ser muy claro, honesto y verdadero en la idea que a través de las palabras les quieres comunicar. Por ejemplo, si tú le dices a tu compañero, oye, fíjate que pues quisiera expresarte que te aprecio mucho, que eres un compañero de vida, que eres muy honesto, muy sincero, muy buena persona, y si lo quieres hacer con la señorita y te va a decir, le vas a decir, oye, es que me encantan tus ojos, me gustas. El ser humano puede ejercer la maravilla de la comunicación, siempre y cuando sea franca, honesta, directa y sincera. Y eso te permitirá y les permitirá comunicarse con cualquier individuo en la vida. No necesariamente con la música, también lo puedes hacer con las palabras. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Sí. Otra pregunta sería que ¿cuál es la sensación que se siente al expresar sus sentimientos por medio de la música? Libertad. ¿Libertad? Nunca han sentido libertad. ¿Se referiría a la libertad de expresión? A liberar el alma. Por ejemplo, mira, hay personas que tienen muchas inhibiciones en su existencia. Les da pena hablar ante los demás, les da pena decirle a alguien lo que sienten por él, o pedir algo en el trabajo. Entonces, cuando tú usas la música, le permites a tu alma ser libre, porque tomas esa emoción, la pones en unas notas musicales, en una melodía, y se va al espacio. ¿A dónde llegue? No lo sabemos, pero a ti te permite liberar tu alma de tantas cargas que vas acumulando a lo largo de la vida. Entonces, yo siento que la música es un vehículo excelente para buscar y darle libertad al alma. Hasta podría sentir cierto alivio, ¿no? Después de... Por supuesto. No, a ustedes les ha de haber pasado, les repito, es que les hablo de cosas que son muy cotidianas y que son frecuentes en la edad que tienen. Cuando les gusta un chavo, una chava, y de repente, ¿qué crees que no? Me gusta más él porque o tiene carro, o está más guapo, o tiene más lana. ¿Tú qué sentirías? Te vas a sentir triste. Entonces, si tú tomas tu tristeza, la pones en una melodía y la sueltas al espacio y a ti te permite ser libre de esa emoción que te puede dañar. Ese es el beneficio de la música. Me parece muy bien. Sí. Ya. Hola, muy buenas tardes. Me llamo López Guevara Pablo Sí. y vengo del 63 y le vine a hacer unas preguntas. Muchas gracias. Aquí estoy al solo. La primera pregunta sería, ¿desde hace cuántos años profesionalmente ha ejercido la profesión De la música como tal. Mira, en mi caso, la música es un hobby. Yo estudié administración de empresas. Sin embargo, la música siempre me ha permitido, aparte de comunicarme con las demás personas, me ha permitido ser un hombre sereno, sensato, tranquilo, en paz, reflexivo, organizado. Porque la música tiene esa facultad, por ejemplo, te
te obliga a ser constante, te obliga a ser disciplinado, a tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Agiliza tu memoria, agiliza las habilidades motrices, pero lo más importante para mí, se los acabo de decir hace un momento, es que nos permite y nos deja ser libres. ¿Sale? Llega el momento en que a la gente que practica la música no le importa lo que piensan los demás de él, ¿sí? No le da tanta importancia. Puede ser importante, pero hasta determinado grado. No le importa muchas veces el dinero. Los músicos no ganan mucho dinero. Tal vez los artistas sí, los músicos no. ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, que sale un gran cantante de ranchero y tiene a 10 músicos tocando atrás y él es el único que triunfa? Los músicos no lo han notado, pero les gusta tanto la música que van sin ningún problema, porque encontraron ese modo de expresión y claro, muchos viven de ello. Entonces, practico música desde los 10 años, ya tengo más de 50, imagínate, entonces, pero me gusta mucho y he encontrado ese canal de superación y libertad. Por eso, la siguiente pregunta sería, ¿hay alguien que usted admire? Musicalmente hablando. Híjoles, que son muchos. Miren, como creadores, la música clásica. Me gusta mucho Beethoven, Mozart, Chopin, o sea, pero hay que volvernos más actuales. He tenido la oportunidad de escuchar grandes composiciones y grandes temas musicales, pero me gusta más la parte humana. Se los voy a poner de reflexión. ¿Conocen la vida de grandes artistas? ¿No? ¿Les puedo hacer mención de alguna? Por ejemplo, a ver, ¿han escuchado a José José? Bueno, José José es hijo de 2 grandes cantantes, pero a él no lo dejaban cantar canciones que ustedes llaman balada pop, balada popular, porque su papá decía que eso correspondía a una clase social inferior y que culturalmente de la ópera para arriba pues era lo adecuado para su hijo. Y José José empezó a cantar pues sin el visto bueno de su papá, y ha llevado una vida, o llevó una vida muy complicada, porque no supo manejar la fortuna, el éxito y la fama. Entonces, es un grave riesgo para las personas que no están preparadas, que de momento les caiga mucha fortuna, mucho éxito, mucha fama, porque generalmente echan a perder su vida, y José José es uno de esos casos. Mucho alcohol, muchas drogas, una vida disipada, y ahora si ustedes lo ven, pues es alguien que ha padecido mucho. Sin embargo, ahí les va otra, Juan Gabriel. Ya hablo de cantantes de nuestro pueblo, ¿no? Juan Gabriel es el 10º hijo de una familia muy pobre. Y cuando él nace, a los 5 o 6 meses, su papá era campesino, y acuérdense que queman las parcelas para preparar la tierra y volver a sembrar. El señor quema su parcela y se le pasa y quema las demás. Y le empiezan a cobrar, le empiezan a exigir el pago de lo que echó a perder. El señor intenta suicidarse. Juan Gabriel, 5 meses de edad. Termina enfermo de sus facultades mentales en un recluido aquí en una clínica que se llama La Castañeda o el Fray Bernardino. Y su mamá empieza un peregrinar porque los corren de su pueblo, los corren de... Y a la señora no le queda otra más que a los 5 años internarlo en un colegio permanentemente. Entonces, esa gran estrella que ustedes conocen como Juan Gabriel es un niño que le faltó el calor de su padre, la orientación de su papá, y que desde los 5 años tuvo que ser abandonado por su mamá
en un internado porque ella no podía mantenerla. Entonces, ahora que ustedes ven, ay, Juan Gabriel ha triunfado, tiene canciones muy padres, yo creo que ha sido un ser humano que ha sufrido mucho, ¿no? Que el dinero, la fama, nunca va a compensar la necesidad que tuvo de sus padres y del ambiente familiar. Pero con esto les trato de decir que los objetivos que ustedes se formen en la vida, el error más grande que pudieran cometer es fincarlos en base al bienestar económico y no a la felicidad individual y hacer de su vida algo de provecho. Entonces, me gusta mucho la música, no admiro a nadie en especial, dependiendo tal vez el género, sí tengo algunas predilecciones, pero me interesa más el factor humano de las personas. ¿Cómo ves, Pablo? Sí, Es lo más importante, ¿no? claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te solo? Dale. La primera es, ¿qué opinas sobre la música actual? Híjole. La música tiene efecto, como les decía, en su cerebro, en su tálamo. Tiene que ser escuchada a diferentes ondas vibratorias, a diferentes frecuencias y en diferentes agudos y graves. Ustedes ahorita tienen el grave riesgo de que la música que escuchan es muy estridente. Sería muy importante que después de platicar ahorita pudieran llegar ustedes y buscar información de lo que son las diferentes ondas de vibración. Ondas beta, gamma, alfa, todas esas, chequenlo, y después vean el efecto que tiene en el cerebro del individuo. Por ejemplo, esto no es nuevo, esto los griegos lo conocían desde hace muchísimos años. Sabían cómo quitarle la tristeza a un individuo haciéndolo escuchar música, cómo calmar su ira, o sea, la música tiene esa magia. Pero hoy en día, la música en la que están expuestos ustedes como jóvenes es muy estridente, es muy de rompe y rasga, a mí generalmente no me gusta. Por ejemplo, la banda, hay canciones muy bonitas, pero no me gusta por esa estridencia que les comento. Pero hay otra, es que hay de todo, ¿no? Pero sí noto que tienen esa tendencia y por eso puede ser que muchos jóvenes sean tan ansiosos y tan nerviosos. Y seguramente si hiciéramos una encuesta de la gente que ustedes vean menos apacible, sucede que dentro de sus preferencias musicales van a escuchar, van a descubrir que escuchan ese tipo de música. ¿Te interesa? Quiere decir que tú vas a ser resultado muchas veces de lo que llegue a tu cerebro a través de tus sonidos. Y la siguiente pregunta sería, en un futuro, ¿usted cómo se ve el mundo de la música? Es muy relajado. No, miren, ahorita les voy a contestar esa pregunta al final para que me permitan explicarles el porqué de esta institución y lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo me veo? Contento, satisfecho, feliz, realizado, porque no todo en la vida debe hacerse con la finalidad de ganar dinero. Hay cosas que son más importantes y nos dan más felicidad. Te explico. Si tú te compras un carro último modelo, un BMW o un Lamborghini, no vas a poder ni dormir porque vas a pensar que si lo dejas fuera de tu casa le van a robar algo, o que si lo usas te van a asaltar, ¿verdad? Entonces, si el objetivo de tu existencia es comprarte ese carro, pues te vas a meter en problemas, ¿no? Solita. Pero ¿qué pasaría si eliges, por ejemplo, ser médico y de repente, en parte de tu labor, irte a comunidades pobres, a comunidades olvidadas y acercarle salud a tanta gente que le hace falta y que se muere porque no tienen quien los atienda? ¿Sabías que eso pasa en tu país? Y pasa en grandes zonas. Acuérdense que tenemos el 70% de la población viviendo en pobreza extrema. Entonces quiere decir que ustedes en el ámbito que escojan para vivir y trabajar, no solamente deben pensar en el dinero, sino en el bienestar
sino en el bienestar que su labor y su trabajo puede acercar a personas que lo necesitan y que no tienen la oportunidad de estudiar con ustedes. Yo me vislumbro así, contento, satisfecho, feliz. Si lo logro o no, bueno, pues ya no dependerá solo de mí, pero bien, tranquilo. Ahorita estamos aquí en esta academia, tenemos estudios de grabación, ahorita los llevo, ¿no? Sí. Tenemos estudio de grabación, tenemos estación de radio y televisión por internet y ustedes han escuchado que Tamaulipas tiene muchos problemas de seguridad, que hay bloqueos, tiroteos, todo, ¿no? Bueno, entonces esta institución, un compositor tamaulipeco, nos mandó unos temas para que lo cantara gente de aquí y se está armando un disco que va a llegar a Tamaulipas señalando la buena intención que tenemos y el deseo de que pronto recuperen la paz social que tanta falta les está haciendo por ahí. Entonces se está preparando y ahora que lo terminemos seguramente se los vamos a hacer llegar. Ahorita le voy a pedir a mi secretaria que les tome sus correos y cuando lo concluyamos se los mandamos por medio electrónico. ¿Te parece? Bueno, ¿sí? Muy bien. Y yo también quisiera hacer unas preguntas. La primera es, ¿a usted le gusta la música clásica? Sí, me encanta. Específicamente, ¿podría decirnos, bueno, recomendarnos algún artista, alguna pieza musical que prefiera usted? Mira, yo creo que la música empata con la personalidad de cada individuo. Sin embargo, yo les recomendaría, es que los grandes compositores clásicos expresan a través de sus composiciones alegría, lo que hablábamos, alegría, tristeza, felicidad, nostalgia. Entonces, a mí me gustaría recomendarles que hicieran un viaje por todos ellos, que empezaran Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, y que fueran escuchando y que le permitieran a su cuerpo sentir lo que la música les refleja. Por ejemplo, Chopin es un compositor muy nostálgico y triste. Mozart en algunas es muy alegre. Entonces, ustedes hagan ese experimento, dense la oportunidad de escucharlo, de serenar un poco sus actividades, sentarse y escucharlo. Y van a ver, dependiendo de la personalidad de cada uno de ustedes, qué interpretación le dan a la música que estén escuchando. Les repito, hagan ese viaje por la música, escuchen a los grandes. Yo creo que con esos 4 o 5 sería suficiente. Yo tengo algunos preferidos, pero básicamente ustedes como gente joven les recomendaría. También otra, vayan a los conciertos de música clásica, infórmense. Es más, no importa que se queden dormidos. No importa que si van a Bellas Artes les dé flojera, pero descúbranlo en ustedes. Dense ese gusto, dense esa oportunidad. Ahí, por ejemplo, ¿por qué los CDs duran 74 minutos? ¿Lo han visto? Eso sería interesante dejárselos como de tarea, ¿no? Perdón, pero sería interesante. Los CDs que ustedes usan o que escuchan de audio tienen una duración. Y esos minutos son exactamente así, porque es el tiempo que dura una sinfonía. Entonces no lo podían hacer más corto porque la sinfonía no cabría en el CD. Por eso duran ese tiempo. Entonces, les repito, la magia de la música. Dense la oportunidad de escucharla, investiguen. Yo les recomiendo mucho, es que descubran lo que es composiciones de tristeza, de nostalgia, de alegría y de felicidad. Y bueno, es que al final la música clásica sigue siendo música, ¿no? Y tiene géneros igual. Algunas son muy intensas y otras son... Tchaikovsky, por ejemplo, ¿no?
la batalla de 1812, que le dan otro nombre, pero sí, es que la música es la forma de representar la vivencia que tiene una sociedad en el momento que se escribe. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahorita si nosotros quisiéramos escribir algo de música, escribiríamos lo que vemos en nuestra sociedad, porque lo demás, lo del pasado no lo vimos y lo del futuro no lo conocemos. Entonces, lo que pudiéramos escribir es muy representativo y es la traducción de la convivencia del entorno social que vive quien en ese momento lo escribe. Bueno, otra pregunta que quería hacer es, ¿usted cuál opina, bueno, o qué opina que es lo mejor que ha hecho en torno a su carrera? Dirigir esta institución. ¿Sí? Sí, te voy a explicar. Mira, aquí tenemos talleres donde los niños a partir de los 4 años llegan a aprender a leer y ejecutar música. Acuérdense que los niños, por ejemplo, a los 4 años no saben leer, difícilmente cuentan en nuestro país. Y aquí se ha creado un método para que desde el primer día que lleguen se les empiece a enseñar a leer música y a interpretarla en el instrumento. Entonces, bueno, tenemos talleres aquí de violín, vienen niños, batería. En batería tenemos niños que tienen 3, 4, 5 y 6 años. Guitarra, teclado, danza, canto, actuación. Entonces, y tenemos otra sucursal. Y a mí me llama mucho la atención porque, como yo les decía a ustedes, cuando estudien algo que les permita servir a los demás, no solamente ganar dinero. Entonces nosotros, todos los que venimos aquí, estamos aquí con la finalidad de enseñar a los demás lo que cada quien ha aprendido. Aquí todos los maestros son músicos de carrera, todos absolutamente, egresados de la Nacional de Música, del Conservatorio, etc. De G. Martel incluso. Entonces, pero todos tenemos la convicción de aportar para que nuestra sociedad empiece a cambiar. Ahorita les explico eso. ¿Cómo ves? Muy bien. Muchas gracias. ¿Ya? Sí. Mi nombre es Carlos Espino. Gracias, Carlos. En tu persona, ¿cómo considera la literatura actual con la literatura antigua? Híjole. Dejen de hacer esta pregunta. ¿A qué literatura actual se refiere? La mayoría son novelas, ¿no? La mayoría son... Debe existir por ahí algo interesante, pero la sociedad en México cambió. Yo te preguntaría, oye, escritores antiguos a cuáles has leído? ¿Leíste alguna vez a Amado Nervo? No. Todo esto funciona, creo yo, porque la sociedad en México fue girando hacia un consumismo y una globalización. Y muchos de los valores que teníamos como sociedad se fueron trastornando, se fueron cambiando. Ahora yo, por ejemplo, veo que los chavos leen mucho a Coelho, ¿no? Leen mucho, nunca han leído a Benedetti. ¿Sí? ¿Qué han leído de Benedetti? Poemas, sobre todo. La tregua, ¿no? Sí, entonces, el leer es ese mismo lenguaje que nos da la oportunidad de que nos narren una historia, ¿no? Sinceramente, en la actualidad no leo mucho de las obras que surgen, porque como que perdieron esa magia para mí. En la escuela leyeron las clásicas, leíste clásicos de la literatura, por ejemplo, Eurípides, Homero. Sí, todo eso se modificó en nuestro sistema nacional de educación y les llevó a muchas personas esa posibilidad. Por ejemplo,
¿Cómo crees tú que haya surgido el teatro? A través de haciendo diversos papeles y a través del gusto. Haz de cuenta que un escritor griego escribía una historia y en esa historia señalaba varios personajes y después decía, es que ¿sabes qué? Esto que estoy leyendo lo podemos representar. ¿Cómo? Sí, podemos escoger un foro y esto es todo lo que dice el personaje 1, apréndetelo en este orden, el personaje 2, 3, 4 y vénganse, vamos a representarlo. Entonces, aquellas novelas se empezaron a representar y dieron origen al teatro que actualmente conocemos. Pero sinceramente, si me voy a considerar neófito, o más bien analfabeto de la literatura joven a la que ustedes tienen acceso, no le digo. Y tengo hijos jóvenes, pero más bien ellos me piden a veces libros de los de mi época, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo considera que es la literatura, cómo impacta la literatura actual en los jóvenes? Mucho. Al igual que en la música, la literatura representa el entorno social. ¿Qué han leído últimamente? Platiquen ustedes, a ver, díganme, a ver si podemos empatar las diferencias de edades. Pues ahorita la mayoría ha leído el libro de Cuentacuentos de Antonio Macarenes. Hay otro cuate, ¿no? Carlos Cuauhtémoc Sánchez y todo ese rollo. ¿De eso lo leen? Sí, yo los leía de chico. ¿Se los dejan en la escuela? No. ¿No? Son libros de autosuperación más que nada. Como que un mundo bien rosa. Sí. ¿Qué más les dejan leer? Denme un poquito de meditación, ¿no? ¿Puedo decir algo? Bueno, yo actualmente no he leído mucho, pero por ejemplo, hace unos años, algo que me dejaron leer fue Crónicas de una muerte anunciada, que era de García Márquez, si no mal recuerdo. Y cosas que he leído más actuales no es que sea muy viejo, ¿no? Pero cosas que he leído más de ahora, de esta época, de estos años, lo que me doy cuenta es que los textos que están enfocados para los adolescentes muchas veces tienden mucho al consumismo. Sí, ¿verdad? Sí. Y es que, o sea, cuando yo era niña leí un cuento, bueno, no un cuento, una especie de libro que era de los de Monster High. Y antes, pues, era niña, ¿no? No sabía. Yo decía, no, sí, está chido, sí. Pero ahora que lo analizo mucho, está plagado de estereotipos, de personajes poco profundos, de un ambiente que la verdad siento que está medio desconstruido. Y una de las cosas que sentí que fue peor fue lo descarado que metían marcas y marcas y marcas para promocionarlas. Y no sé, ahí yo creo que es donde se nota más el consumismo. Y por ejemplo, yo no digo que no haya buena literatura actual, hay buena. Inclusive que haya literatura buena que esté enfocada a adolescentes, que sea del tipo... Que no sea académico. Pues, no sé, bueno, sí, también, pero, por ejemplo, de lo que se quejan mucho actualmente es de los críticos, es de las distopías adolescentes, que son aquellas estilo Maze Runner, Sin Sajo y todo eso, pero puede que haya buenas, solamente que la gente no se fija tanto en ellas. Y no digo que estas sean malas, sino que sí tienen ciertos problemas y lo que tiende a hacer la juventud es glorificarlas. Y a veces ese fanatismo que tienen los ciega un poco y no saben cómo criticar exactamente bien, solamente porque creen que ese personaje está muy bien Que porque tuvo éxito y porque bueno, se ¿no? parece a mí y todo eso. Y bueno, A ustedes les dan los obligan a seguir estereotipos, ¿no? en cierta forma. Fíjense, yo por ejemplo les podría, ahorita que estabas hablando, Alejandra, no, Alejandra eres tú. Liliana. Recordé algunas cosas. Hay un escritor americano que hace una narrativa muy padre de lo que fue la época de la revolución en México. Se imaginan un México donde todo el mundo
la gran mayoría eran campesinos, no sabían leer ni escribir, estaban sumidos en la pobreza. ¿Nunca han leído a Bruno Traven? ¿No? La carreta, la rebelión de los colgados, canasta de cuentos mexicanos, todo eso. Tal vez sería interesante que se dieran ustedes también la oportunidad de rescatar la historia que por alguna razón se les ha negado y que tengan acceso a la literatura que se formó, que se realizó para comentarnos aspectos de la historia de nuestro país. Es interesante, a mí a veces me gustaría mucho que las escuelas fomentaran el carácter nacional que nos hace mucha falta, porque gringos no somos, y se nos nota en muchas cosas, y ojalá dejáramos de sentirnos extranjeros. Enrique, ¿no? Carlos. No, pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias. Déjenme comentarles algo, miren. Ustedes hicieron favor de venir aquí a Internacional Tercera Llamada. Les voy a explicar qué es esto. Somos una institución que no tiene fines de lucro, que se fundó para que muchos niños y jóvenes tuvieran la oportunidad de tener acceso al estudio y a la ejecución de la música. ¿Por qué? Porque notamos un México con mucha violencia, con mucha drogadicción, con mucha delincuencia, pero sobre todo porque los programas sociales no se cumplieron. La gente nada más tomó el dinero y se fue, pero dejó una sociedad llena de problemas. Les pondré ejemplos. Aquí nos han asaltado. ¿No te asaltaron? No. Aquí tampoco. Nunca. No, pero Familiares. mucha gente de mi familia sí. Directa o indirectamente. Incluso afuera de mi casa los han asaltado y eso ya creció. Les voy a dar datos. El 95% de los delitos los comete gente menor de 22 años, que tiene como finalidad, se volvió un estilo de vida. Es más fácil robar que trabajar. Pero cuando se tiene dinero en exceso, se cae en el otro problema, que son las adicciones, y que vuelven más complejo el asunto, porque entonces tenemos muchos jóvenes y niños incluso con deseos de delinquir. Ustedes van a la escuela, pero créanme que muchas personas de su edad no van y se dedican a otras actividades subterráneas que hacen mucho daño a la sociedad. Entonces esta institución se creó con esa finalidad, no tenemos fines de lucro, ya tenemos otra sucursal, vamos por más, y queremos entrar a los barrios para ver si podemos ayudar a que se reconstruya ese tejido social. Está muy lastimado. Y les agradezco mucho que hayan venido, que nos conozcan y el día que quieran estudiar música, vengan. Gracias. Muchas gracias. Gracias.